La historia de Roman Reigns comenzó mucho antes de que comenzara su histórico reinado como campeón universal. Para ver sus inicios en la WWE, tenemos que remontarnos al 2012, cuando en el evento Survivor Series hizo su debut junto con Dean Ambrose y Seth Rollins como el grupo The Shield. Después de la ruptura de este grupo en junio de 2014, Roman Reigns era visto como la nueva cara de la empresa, un sucesor natural para John Cena, quien aunque seguía trabajando a tiempo completo con la WWE, veía cada vez más en Hollywood un futuro tentador. La mezcla de un empuje precipitado y de desafortunadas declaraciones de CM Punk hicieron bastante difícil el camino para Roman, quien no lograba encontrar la aceptación del público como el nuevo héroe de la WWE. Entre 2015 y 2018, Roman Reigns fue el evento estelar de WrestleMania, siendo abucheado en todos ellos, además de que tuvo reinados como campeón mundial que pasaron debajo del radar. En el 2020, The Big Dog estaba encaminado a un nuevo main event de WrestleMania, en donde enfrentaría a Goldberg por el campeonato universal, hasta que llegó la pandemia de COVID-19 y la decisión de Roman de tomarse un descanso de la empresa por un tiempo indefinido. Roman estuvo ausente desde marzo de 2020, haciendo su regreso al final del evento principal de SummerSlam de ese mismo año entre Braun Strowman y The Fiend, aunque parecía que tenía una nueva actitud y un personaje renovado. Una semana después de su regreso, Roman Reigns se metía al ring con los dos monstruos que habían batallado en el evento principal de SummerSlam. The Fiend era el campeón universal, Braun Strowman recibía su revancha, y Roman el combate titular que debió haber tenido en WrestleMania. En la edición previa de SmackDown, Reigns reveló su nueva alianza con Paul Heyman, y aunque la lucha era oficial, Reigns nunca firmó el contrato. La pelea casi en su totalidad fue entre Wyatt y Strowman, quienes en un punto incluso destruyeron el ring. Roman Reigns simplemente llegó, firmó el contrato durante su entrada y ganó el campeonato, sin despeinarse y sin recibir un solo golpe. Roman Reigns se convertía en el campeón universal por segunda vez en su carrera. La primera rivalidad de verdad para Roman Reigns como campeón universal ha sido la que ha marcado todo este histórico reinado al día de hoy en más que de una manera. Jey Uso había pasado gran parte del 2020 haciendo absolutamente nada, debido a la lesión de su hermano Jimmy que lo había mantenido fuera de la programación desde WrestleMania 36. Jey solo había hecho apariciones esporádicas en la programación, antes de convertirse en el contendiente número 1 a Roman Reigns, en una lucha cuya historia estaba basada en la familia y en cómo Jey Uso nunca había tenido una oportunidad de sobresalir más allá de su equipo con su hermano Jimmy. Una lucha llena de dramatismo terminó cuando Roman Reigns aplicó tanto castigo a Jey que su aún lesionado hermano Jimmy tuvo que tirar la toalla, dándole la primera defensa titular al ahora conocido como jefe tribal. En medio de la rivalidad con Jey Uso, Roman tuvo que superar al monstruo entre hombres, quien tenía pendiente su revancha 1 contra 1 por el campeonato universal. El combate se llevó a cabo en la edición del 16 de octubre de 2020 de SmackDown, adentro del WWE Thunderdome, tratándose de un combate de televisión estándar, que simplemente sirvió de despedida para Strowman del show azul, y para agregarle credibilidad a Roman y a su nuevo movimiento final, la guillotina. 9 días después de su defensa contra Strowman, Roman Reigns tenía que defender el campeonato universal frente a Jey Uso una vez más, en el proclamado combate con más en juego en la historia de la WWE. Roman y Jey se enfrentaron en un combate I Quit adentro de la celda infernal. El puesto en la familia del gemelo Uso se encontraba en juego al parecer, junto con el título, y se trató de otra lucha llena de drama e historia. El final llegó cuando, al igual que en Clash of Champions, Reigns atacaba tanto a su primo que agentes de la empresa y el aún lesionado Jimmy Uso hacían acto de presencia para detenerlo, ya que Jey se rehusaba a decir que se rendía. Un noqueado Jey despertó cuando Reigns atrapó a su hermano en la guillotina, momento en el que, para salvarlo, pronunció las palabras I quit. Unos días después, en SmackDown, Jey Uso finalmente reconoció a Roman Reigns como la cabeza de la mesa y el jefe tribal,
lo que comenzó su etapa de Main Event Jey Uso y su alianza Roman como su mano derecha. Luego de que Reigns se concentrara en enfrentar a Drew McIntyre en un combate no titular de campeón contra campeón en Survivor Series, aparecía un nuevo retador para su campeonato universal. Esta vez era Kevin Owens, quien decía que Roman tendría que prácticamente matarlo para derrotarlo en su lucha con mesas, sillas y escaleras en el evento TLC 2020. Al final, Roman requirió de asistencia de su mano derecha Jey Uso para derrotar a Owens, algo que se volvería costumbre en el reinado de Reigns. Tras el controversial final en TLC, se le concedió una revancha a Kevin Owens ese mismo viernes en SmackDown, adentro de una jaula de acero, para evitar una interferencia de Jey Uso. Como es típico en este tipo de luchas, la interferencia no se evitó, y Reigns salió triunfador después de que esposara a Owens a la jaula, permitiéndole escapar sin problema alguno por la puerta. Esta lucha tuvo más de 4 millones de espectadores en televisión, siendo la lucha más vista desde la pandemia en un show semanal. Kevin Owens recibía una tercera oportunidad por el campeonato universal, aunque esta vez la ganó de una manera bastante bizarra. Gracias a Roman Reigns, el oficial de WWE Adam Pearce, quien solía ser luchador en las independientes, fue insertado en una ruleta rusa para determinar al contrincante de Reigns en el Royal Rumble de 2021. Pearce ganó tras interferencia de Reigns, quien así se garantizaba un rival fácil. Tras la firma de contrato, Pearce fingió una lesión y eligió a Kevin Owens como rival de Reigns, esta vez en una lucha de último hombre de pie. La lucha fue muy buena, pero será recordada por el error que se tuvo con las esposas al final de esta, ya que no se las pudieron quitar a Roman Reigns antes de que se terminara la cuenta de 10, por lo que el árbitro le interrumpió por completo para no salirse del plan. Reigns retuvo ante Owens una vez más, quien se alejaría un tiempo de la escena titular, aunque eventualmente regresaría y se convertiría en un problema mayor para el jefe tribal. El jefe tribal una vez más lograba salirse de una defensa titular difícil, diciendo que no defendería su campeonato adentro de la cámara de la eliminación, y en su lugar, enfrentaría al ganador de esta lucha inmediatamente después de que terminara. La Elimination Chamber enfrentaba a Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso, King Corbin, Cesaro y al eventual ganador Daniel Bryan, quien tuvo que levantarse luego de 34 minutos de pelea para luchar contra Reigns en ese mismo momento. El campeón se salió con la suya y derrotó a Bryan en menos de 2 minutos. Posteriormente fue atacado por el ganador del Royal Rumble un mes antes, quien era Edge, y así lo retaba a una lucha en el evento estelar de WrestleMania 37. Exactamente un mes después de lo sucedido en Elimination Chamber, se le dio una lucha justa a Daniel Bryan en el evento Fastlane a tan solo 3 semanas de WrestleMania 37. Bryan tenía esta lucha ganada, hasta que Edge, quien sentía que él estaba robándose el foco que tenían Edge y Reigns para WrestleMania, le costó la lucha. El jefe tribal retuvo una vez más, pero su lucha de WrestleMania también se había convertido en una triple amenaza. El evento principal de WrestleMania 37 fue la primera vez que se sintió de manera seria que Roman Reigns podía ser derrotado, ya que muchos sentían que al ser este el regreso del público, a una menor escala, pero el regreso del público al final del día, se les daría un final feliz, con Edge convirtiéndose en campeón universal. No solo estábamos equivocados, sino que Roman Reigns, no conforme con solo derrotar a Edge, también derrotó a Daniel Bryan al mismo tiempo. Los destruyó, los apiló y los derrotó. Reigns salió del evento estelar de WrestleMania 37 más fuerte que nunca, incluso con la interferencia de Jey Uso en el combate. Se comenzaba a ver que la WWE
no trataría este reinado como uno más del montón. Esta fue la noche en la que Roman Reigns dejó atrás su pasado por completo. El último rastro de The Shield y de The Big Dog murió la noche del 30 de abril de 2021, cuando Roman se abrió paso a su lucha contra Daniel Bryan en SmackDown con una nueva entrada, acompañada de un nuevo tema, que es de las mejores composiciones originales de la WWE en toda la historia. Reigns derrotó a Daniel Bryan por última vez, ya que la estipulación agregada a esta lucha era que Daniel Bryan debía desaparecer de SmackDown por completo si perdía. Esta fue la última lucha de Bryan en WWE, debutando en AEW en septiembre de 2021, mientras que Roman Reigns se convertía 100% en el jefe tribal. Después de la salida de Daniel Bryan, Roman Reigns enfrentaba un reto sorpresivo en el evento WrestleMania Backlash de 2021. Por primera vez desde que llegó a la WWE 9 años antes, Cesaro conseguía una lucha 1 contra 1 por el campeonato universal de la WWE, gracias a su impresionante victoria contra Seth Rollins en WrestleMania. Roman Reigns en este tiempo trajo de regreso a Jimmy Uso, quien ya estaba recuperado totalmente de su lesión, aunque él no estaba tan de acuerdo con ayudar al jefe tribal, a quien constantemente desafiaba diciendo que no era la perra de nadie. La lucha fue bastante buena, y aunque era poco probable su triunfo, Cesaro nos hizo creer por un momento aquella noche. Después de Cesaro, comenzó una etapa en la cual las tensiones entre Roman Reigns y Jimmy Uso parecía que los llevarían a un encuentro con el campeonato universal de por medio, aunque la historia, en lugar de llevarnos a ese combate, nos llevó a una lucha adentro de la celda infernal entre Roman Reigns y Rey Mysterio. El maestro del 619 acababa de ganar el campeonato por equipos de SmackDown junto a su hijo Dominic Mysterio, quien fue víctima de ataques del jefe tribal para ganar una ventaja psicológica. La lucha se llevaría a cabo en el evento Hell in a Cell 2021, pero fue movida al SmackDown previo sin razón alguna. Reigns se llevó el combate terminando una rivalidad corta que le dio un buen retador en un tiempo donde la WWE parecía estar en stand-by por el inminente regreso del público un mes después. Jimmy Uso finalmente reconoció a Roman Reigns como su jefe tribal, reuniéndose con su hermano Jay y comenzando así la búsqueda por el campeonato de equipos de SmackDown y el eventual reinado histórico como campeones indiscutibles por equipos que tendrían a la par del de su primo. Mientras eso sucedía, Roman Reigns decía que ya no había nadie más en el roster a quien derrotar, momento en el cual Edge hizo su regreso para retar a Roman Reigns a una lucha en el evento Money in the Bank. La lucha, que para muchos debió pasar en WrestleMania 37, se dio en el evento que marcó el regreso de los aficionados a los eventos en vivo, por lo que el ambiente estaba más animado que de costumbre. Roman retuvo el campeonato con un poco de interferencia de parte de Seth Rollins, quien le costó la lucha a Edge, aunque su celebración aquella noche duró muy poco tiempo. Inmediatamente después de derrotar a Edge, Roman Reigns fue sorprendido por el regreso de John Cena, quien retó al jefe tribal a una lucha en SummerSlam. Roman rechazó el reto, prefiriendo luchar contra Finn Balor en el evento, aunque durante la firma de contrato para hacer oficial la lucha entre Balor y Reigns, la interferencia de Baron Corbin le costó la lucha al irlandés y se la dio a Cena sin querer, quien aprovechó y firmó el contrato. Cena decía que todo el reinado de Reigns se podía caer en solo 3 segundos, que era todo lo que necesitaba para derrotarlo. La lucha fue bastante buena, aunque algo predecible, ya que Cena regresaría a Hollywood por un tiempo después de esta. Aún así, Reigns no dejaría de recibir sorpresas, ya que un viejo rival se haría presente para terminar el evento más caliente del verano. Pero antes de enfrentar a ese viejo rival,
Finn Balor tenía cuentas pendientes que saldar, ya que la lucha que debió haber pasado en SummerSlam se le fue otorgada en la edición del 3 de septiembre de 2021 de Friday Night SmackDown. Balor dio una buena lucha, aunque el jefe tribal retuvo el campeonato una vez más. Finn Balor sabía que si quería ganar el campeonato universal, debía dejar salir sus más profundos demonios. El demonio fue desatado sobre The Bloodline y tendría una oportunidad más por el campeonato universal en Extreme Rules 2021. Esta lucha es recordada por dos cosas en específico: Roman Reigns poniéndose una mascarilla para pelear en el público contra Balor, y el bizarro final de ella, en el que el demonio resucitó gracias a su propia canción, y de tanta intensidad rompió las cuerdas del ring, dándole la victoria a Reigns. Me gusta creer que fue Diosito quien evitó el triunfo del demonio aquella noche, porque nunca explicaron por qué resucitó de tal manera, ni por qué se rompieron las cuerdas. Y después de esa demoníaca pausa, Roman Reigns por fin enfrentó a aquel viejo rival que regresó en SummerSlam. Después de más de un año de ausencia, Brock Lesnar hacía su regreso a la WWE, con un renovado personaje y sin su representante Paul Heyman, quien ahora estaba del lado del campeón universal. La lucha se llevó a cabo en el regreso de la WWE a Arabia Saudita, en Crown Jewel 2021, con una historia completamente basada en la lealtad de Paul Heyman, y sobre en qué lado se encontraba. Roman ganó el combate luego de que los Usos interfirieran, aunque este no sería el final de la rivalidad, que solamente estaba comenzando en esta nueva etapa. Apuesto a que no recordabas que esta lucha había pasado en primer lugar. Brock Lesnar tendría una nueva oportunidad por el campeonato universal en Day One, pero una semana antes de que esto fuera anunciado, Sami Zayn ganó una batalla real para ganarse una oportunidad por el campeonato universal también. El maestro estratega fue convencido por Brock Lesnar de tener su lucha contra Reigns en la edición del 3 de diciembre de 2021 de SmackDown en lugar del evento Day One, atacando a Brock a Sami antes de que comenzara la lucha y dándole un triunfo en segundos a Reigns. Una lucha que se vuelve todavía más irónica, conociendo el lugar a donde llegaría eventualmente toda la historia de The Bloodline. El COVID cambió algunos planes, ya que el día que se celebraría el evento Day One, Roman Reigns dio positivo al virus, por lo que su lucha ante Brock Lesnar fue cancelada, siendo en su lugar Lesnar agregado al fatal de 4 esquinas por el campeonato de la WWE, el cual ganó. Para el Royal Rumble, se hablaba de que Roman tendría como rival a Jeff Hardy, aunque su despido de la compañía cambió todavía más los planes, ya que por la falta de rivales en SmackDown para Reigns, se tuvo que traer a Seth Rollins desde Monday Night Raw. Rollins y Reigns, ex compañeros del grupo de Shield, se habían enfrentado en múltiples ocasiones, saliendo el visionario victorioso en todas ellas, algo que utilizó a su favor en juegos mentales en la previa del Royal Rumble y en la misma lucha, entrando con el antiguo atuendo y tema de entrada de The Shield. Roman no derrotó a Rollins, reteniendo el campeonato por descalificación, dejando este feudo abierto para una futura continuación, la cual no hemos visto aún al día de hoy. En otra nota, Paul Heyman, quien se había ido del lado de Brock Lesnar en el camino a Day One, regresó al lado del jefe tribal más tarde esa noche, costándole a Brock el campeonato de la WWE. Brock Lesnar también ganó el Royal Rumble aquella noche en enero, por lo que sería el rival de Roman Reigns en el evento principal de WrestleMania 38. Pero antes de WrestleMania, había que ir a Arabia Saudita para Elimination Chamber. En este evento, Reigns se enfrentó a Goldberg, siendo esta la lucha que debió haberse llevado a cabo en WrestleMania 36 en abril del 2020, antes de que Reigns se tomara un tiempo libre por la pandemia de COVID. La lucha no fue nada especial, solo fue Roman Reigns derrotando a Goldberg,
algo que se veía venir de lejos. Esta misma noche, Brock Lesnar ganó una vez más el campeonato de la WWE adentro de la Elimination Chamber, convirtiendo su lucha ante Reigns en WrestleMania en un combate de campeón contra campeón por los dos campeonatos máximos de la empresa. La pelea de WrestleMania más grande de toda la historia fue la frase que usó la WWE para promover esta lucha que se daría aquella estupenda noche. Roman Reigns ponía su campeonato universal en juego, y Brock Lesnar ponía su campeonato de la WWE. Reigns y Lesnar dieron una lucha típica de Reigns y Lesnar, que terminó con el jefe tribal ganando y cimentando su lugar en la cima como el campeón indiscutible universal de la WWE. Esta noche, el reinado de Roman comenzó una nueva fase, ahora con los dos campeonatos, y un mes después, dejando de ser un luchador a tiempo completo, dejando de aparecer semanalmente en los shows de SmackDown y Raw. Roman Reigns seguía en la cima, y no se veía un fin cerca a este reinado. La primera defensa del campeonato indiscutible de Roman Reigns se dio poco más de 2 meses después de WrestleMania 38, en la edición del 17 de junio de SmackDown, cuando enfrentó a Riddle. Los planes para Reigns, que estaban decididos, fueron cayendo poco a poco, teniendo en planes defensas titulares contra Riddle en Money in the Bank y contra Randy Orton en SummerSlam. El cambio de sede de Money in the Bank movió su lucha contra el Bro original a esta edición de SmackDown, mientras que una lesión que sufrió Randy Orton canceló la lucha pactada para SummerSlam. Reigns triunfó una vez más, dejando a Riddle en el camino de convertirse por primera vez en campeón mundial. Sin Randy Orton disponible, la WWE tenía que improvisar a la hora de conseguirle un nuevo rival a Reigns para SummerSlam, por lo que después de su lucha ante Riddle en SmackDown, Brock Lesnar realizó su regreso haciéndose oficial una lucha de último hombre de pie para el evento veraniego. La lucha no fue muy bien recibida en su previa, ya que sería la 7ª vez que se verían las caras en pago por evento. Al final, la lucha fue bastante entretenida, probablemente la mejor en toda la serie entre estos dos luchadores. Tuvo un tractor, el ring completamente destrozado, un intento fallido de Theory por canjear Money in the Bank, y hasta un F5 para Paul Heyman. Roman salió de SummerSlam campeón, pero le venía su reto más difícil hasta entonces, un mes después. Roman Reigns iba a estar en territorio completamente adverso por primera vez en su reinado de ya 2 años de duración, cuando enfrentaría en el evento principal de Clash at the Castle, primer pay-per-view desde Reino Unido en 30 años, al escocés Drew McIntyre. Por primera vez desde WrestleMania 37, el que Reigns perdiera se sentía como una posibilidad real, debido al ambiente, al momento de McIntyre y a la llegada al cargo creativo de la empresa de Triple H. La lucha fue muy buena, y terminó con el debut de Solo Sikoa, uniéndose a The Bloodline como el nuevo enforcer del jefe tribal. Roman derrotó a McIntyre en su propia casa, cayendo la cantidad de opciones realistas de personas que pudieran derrotarlo a probablemente solo una. La lucha más curiosa de todo el reinado se dio en Arabia Saudita en el evento Crown Jewel del 2022, cuando Roman Reigns enfrentaba al YouTuber Logan Paul, quien había impresionado a los aficionados con sus primeras demostraciones en el mundo de la lucha libre en WrestleMania 38 y en SummerSlam. Roman y Logan dieron una lucha muy buena que terminó en victoria para Reigns, quien tenía en The Bloodline a un grupo que, aunque con algo de drama, se volvía cada vez más sólido con las adiciones de Solo Sikoa y del uso honorario Sami Zayn, quien comenzaba poco a poco a volverse el luchador más popular de toda la WWE.
The Bloodline tenía un problema: Kevin Owens, quien regresaba a retar al jefe tribal por primera vez desde su última derrota 2 años antes en Royal Rumble 2021. Esta vez, la dinámica era distinta, con el mejor amigo de Owens, Sami Zayn, en el lado de The Bloodline. La lucha fue completamente sobrepasada por lo sucedido después de esta, cuando Sami Zayn se rehusó a atacar a su amigo, atacando a Roman en su lugar, dejando a The Bloodline y volviéndose el face más amado en toda la compañía. Sin querer, Sami Zayn se había convertido en la opción número 1 para derrotar a Reigns por sus campeonatos. Así como en Clash at the Castle, Roman Reigns volvía a entrar a territorio adverso, enfrentando a Sami Zayn en su ciudad natal de Montreal por el campeonato indiscutible universal de la WWE. Con una reacción nuclearmente positiva del público hacia un Sami Zayn, quien en los últimos meses se había convertido en una de las más grandes estrellas de la compañía, buscaba derrocar al jefe tribal para ir a WrestleMania como campeón mundial. Sami logró crear grietas en The Bloodline, debido a las dudas que tenía Jey Uso sobre si estar del lado de Zayn o en el de Roman, y aunque interfirió en el combate, su presencia no fue decisiva. Reigns terminó derrotando a Zayn, quitándole de las manos su momento legendario, aunque después de la lucha, Kevin Owens hizo su regreso para salvar a Sami de un nuevo ataque de The Bloodline, momento que fue el inicio de la reconciliación que culminaría en el evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 39. Mientras Roman Reigns se convertía en campeón indiscutible en la Noche 2 de WrestleMania 38, en la Noche 1 de ese mismo evento, hacía su regreso Cody Rhodes, quien salió de la WWE en 2016 buscando mejores oportunidades. En 6 años fuera de la empresa, Cody se reinventó. Fundó junto con Tony Khan, Kenny Omega y los Young Bucks la empresa All Elite Wrestling, y ganó campeonatos en todo el mundo. Pero The American Nightmare regresaba a WWE con una sola intención: ganar el campeonato de la WWE que su padre Dusty nunca pudo ganar, y así lograr terminar su historia. Un ambiente icónico fue lo que se vivió en la noche 2 de WrestleMania 39. El público apoyaba a más no poder a Cody, quien desde que ganó el Royal Rumble se convirtió en el babyface más grande de la empresa y tal vez de toda la lucha libre. Cody parecía tener a Roman derrotado, después de que Kevin Owens y Sami Zayn, quienes habían terminado el reinado de más de 600 días como campeones de pareja de los Usos un día antes, interfirieran a su favor. Pero antes de que pudiera darle el tiro de gracia a Reigns, con un tercer Crossroads, apareció Solo Sikoa. Un Samoan Spike, un Spear, y 3 segundos después, Roman Reigns resultaba triunfador una vez más, dejando atrás a la que sin duda era la opción más realista para destronar a Reigns en los últimos 3 años. Roman Reigns está próximo a llegar a los 1000 días como campeón universal, cifra que alcanzará el día 27 de mayo de 2023. Aún así, parece que el reinado durará mucho más allá de esta fecha. Es inevitable no pensar en quién es la principal opción para derrotar al jefe tribal y terminar su legendario reinado en este punto. Se puede pensar en una posible revancha ante Cody Rhodes, y que esta vez The American Nightmare sí logre terminar su historia. Se puede pensar en futuras superestrellas como Montez Ford, Austin Theory y Bron Breakker. Hay opciones con historias pasadas, como Seth Rollins, o incluso se vale pensar que podría ser alguien en la misma familia, como Solo Sikoa o Jey Uso. La respuesta solo la conoceremos con el tiempo. Mientras tanto, hay que disfrutar lo que estamos viviendo, porque seguramente un reinado de esta talla solo lo vamos a ver una vez en la vida. Muchas felicidades por llegar al final del video. Eres oficialmente todo un experto en el reinado de Roman Reigns. Siéndote sincero, eso no sirve de mucho. Pero ¿sabes qué sí sirve de mucho? Que dejes tu like en el video, que comentes tu opinión sobre el tema y que te suscribas al canal, ya que tu apoyo es bastante importante en este proyecto. Yo soy F24 y te veré en el siguiente video.